lo que decía sus compañeros. La clase de hoy lo vamos a ver primeramente el tema del examen. Vamos a ver el solucionario, qué se debía colocar, qué no se debía colocar, eh, por qué estaba mal copiar-pegar. Y vamos a ver el tema de los ejercicios. Posterior a ello, por si acaso ya está el link de asistencia. Posterior a ello vamos a ver, bueno, algunos conceptos de lo que es el punto de equilibrio. Es un tema, bueno, relativamente fácil de entender. Una vez que se manejan bien el tema de costos fijos, variables y ventas, ¿no? Bueno, comencemos con la primera parte. Mientras terminan de conectarse, vamos a comenzar con las preguntas teóricas. A menos que alguien tenga alguna observación de sus notas. Como saben, el estado de sus notas ya está en el Moodle. Ya está en el Moodle. Todos pueden ver de dónde está cada una de sus notas. También está puesto. Ahora bien, comencemos con la primera pregunta del examen, o bueno, en el orden que yo puse, aunque si no me equivoco puse de orden aleatorio. La primera pregunta nos decía, y es la parte importante, en sus palabras, ¿cuál es la importancia del libro diario? ¿Para qué sirve el libro diario? Comencemos. Posturas, opiniones. Recuerden la parte más importante, en sus palabras. Por eso, cuando unen comas puntos, es interesante. Bueno, comencemos con eso, por favor. ¿Quién quiere comenzar con su percepción de esta pregunta? ¿O yo les impongo a quién responde? No creo, ¿no? ¿Quién quiere hablar de la importancia del libro diario? Eiko, ¿te escucho? Y que el libro diario sería como un libro que se anota todo lo que pasa en el día. Perfecto. Ya, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya tenemos una participación de Riberalta, ¿alguien de Santa Cruz? A ver, Chachaban, ¿qué dice? A ver. ¿Te escucho, Choquehuanca? ¿Quiere participar también? Sí, también nos dice que el libro diario no se puede pasar de los 30 días. Solamente puede llegar hasta el control hasta los 30 días. Ya no es mucho problema eso, pero está bien. ¿Qué más? Vamos por la importancia, recuerden, la importancia. ¿Por qué es importante el libro diario? ¿Por qué es importante? ¿Para qué nos sirve? ¿Sí? Bueno, la importancia se podría decir que es para corroborar errores, para ver si cuadra o no cuadra, y por si falta alguna fuente de información. Perfecto. Recuerden que es para ver de dónde a dónde se mueve la plata. Muy bien. Esa es la idea de... Colocaban eso y bastaba. No tenían que rebuscar datos bien específicos, qué dice el internet, qué dice la teoría. No, era en sus palabras lo que ustedes tienen, ven como importante del libro diario. Preguntas así se aceptaban.
Pasemos a la siguiente pregunta. De acuerdo a su perspectiva, ¿qué quiere decir desde su punto de vista? ¿Cuál es la importancia de las sumas y saldos, del balance de sumas y saldos? Entonces, nuevamente, ¿cuál era la importancia? ¿Quién me responde esto? ¿Quién me responde esto? Eiko, de nuevo. Veamos. Que el balance de sumas y saldo sería para corroborar qué saldo tenemos, si algunos nos deben o nosotros tenemos saldo a cuenta. Ya. Acá revisamos el debe y el haber. Exacto. Vemos si tenemos saldo en el debe o en el haber. En ese aspecto. ¿Alguien más? Somos 17 personas. Si nadie más quiere participar, no sean así. Por si acaso pueden llamar a los que faltan si alguien no puede conectarse. Veamos. A ver. Sí, lo principal es ver el tema de acuerdo a cada cuenta, los saldos que tenemos, si está tanto en el debe como en el haber. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Qué nos dice? En sus palabras, ¿para qué sirve el análisis de ingresos y egresos? Y acá siempre es importante en sus palabras, ¿para qué sirve? La parte importante de eso era para qué sirve. Muchos han colocado definiciones, qué son los ingresos, qué son los egresos. Estamos buscando en para qué sirve. ¿Quién me dice para qué sirve? ¿Alguien? Nadie, ¿eh? Bueno, entonces veamos al azar. Tsan, 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 tsan. Eiko, te escuchas nuevamente. Te escucho. Bueno, ya que nadie quiere participar, a ver, Adaro, tú cuéntanos, ¿para qué sirve en tus palabras, para qué sirve el análisis de ingresos y egresos? Inge, perdón, acabo de entrar, pero el análisis de ingresos y egresos es más o menos para tener una idea de saber qué cuentas o qué monto está ingresando y qué tenemos en nuestro libro. Ya, puede ser, como dice la meme, puede ser sí, puede ser no, puede ser tal vez, puede ser quizás. Veamos, Cabrera, ¿tú qué me dices? ¿Para qué sirve, a ver, ¿dónde está? El análisis de ingresos y egresos. Disculpe, ingeniero, ¿cómo dijo? No lo escuché. ¿Para qué sirve el análisis de ingresos y egresos? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan, sí? Se escucha bien, ingeniero. Ok, te decía Cabrera, ¿para qué sirve el análisis de ingresos y egresos? En tus palabras.
¿Te escucho, Cabrera? ¿Se salió o qué pasó? A ver dónde está. Creo que salió. Recuerden el link de asistencia también, por favor. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Disculpe, ingeniero, va a disculpar, se me salió la llamada y recién me acaban de volver a llamar. Perdón, ya estoy de vuelta. Inconvenientes. Bueno, Cabrera ya volvió, más bien. ¿Me decías para qué era el análisis de ingresos y egresos? Sí, ingeniero, va a disculpar, se me salió la llamada. Más que todo es importante un ingreso y un egreso porque esto implica una entrada y una salida de dinero a una empresa. En este caso pueden ser las ventas para registrar los ingresos y así diferentes cuentas. Más que todo para verificar lo que entra y sale en efectivo a la empresa. Perfecto, es eso, solamente nos ayuda a saber si tenemos utilidades o tenemos pérdidas. Es eh, para eso sirven los ingresos y egresos. Ahora bien, luego, esas eran las tres preguntas teóricas. Y vamos a ir, por si acaso, fui un tanto permisivo en el aspecto del sacado de internet de estas respuestas. Quiero dejar algo bien claro. No me molesta que revisen otras bibliografías, que vean teorías que están escritas. No me molesta en lo más mínimo. Todos tienen esa opción de hacerlo. Lo que sí es malo es copiar y pegar. En este parcial di la mitad de la nota nada más. O sea, les quité la mitad de la nota nada más. Para siguientes parciales, si se vuelve a repetir esto, obviamente va a ser el 100% de la nota de esa pregunta se va a eliminar. Es decir, si es sobre 10 y se hace un copy-paste de internet, entonces la respuesta va a valer 0. Como les digo, no me interesa no me molesta, sería más la palabra,
que ustedes revisen en internet para agarrar y hacer su definición. Pero como dice el enunciado, es en sus palabras. Es decir, utilicen sus palabras. Pueden guiarse, ya no hay problema, pero interprétenlo siquiera. Es decir, que se agarre, copiar, pegar, eso ya es fácil notarlo. Es fácil notarlo. Y saben cómo de fácil es notarlo, que cuando me da la impresión de que no son sus palabras, agarro la primera parte del enunciado, lo copio y lo googleo. Y aparece el lugar específico de donde lo copiaron y pegaron. O sea, no hay mucho, como les digo, no hay problema en que usen bibliografía o que revisen. No pasa nada. Pero tienen que utilizar sus palabras. Como bien se dice, ustedes van a ser ingenieros. Utilicen el ingenio. Eso, por si acaso, para los exámenes posteriores, para no tener problemas. Estamos hablando de que en este punto van a poder utilizar computadoras. Obviamente sus apuntes se los puede utilizar, incluso tienen el tiempo suficiente hasta para revisar grabaciones. No importa mucho eso. Lo que más importa es que ustedes tengan esa capacidad de análisis. Es decir, la parte mecánica es fácil de hacer. Incluso uno puede revisar, repracticar, no pasa nada, pero la capacidad de análisis es lo que ustedes tienen que aprender a desarrollar. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes sean profesionales, cuando se den distintos casos, ustedes tienen que analizar y dar una respuesta. Esa es la capacidad del ingeniero. No es de agarrar, buscar, copiar, pegar, es analizar y adaptarse a la situación. Entonces, eso, a modo de adelanto. Ahora vamos a las preguntas. La pregunta 4 era el de la empresa Palmera, que nos dice que inicia las operaciones con los siguientes saldos. Teníamos, bueno, se ve mi pantalla el Excel, ¿no va? ¿Se ve el Excel? ¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero. Perfecto, gracias. Ya. Nos dice que en bancos se inicia con 250,000. Ya, colocamos. Luego, en inventarios 325,000. Edificios 400,000. Proveedores. Todo lo primero era activos. Va a 225,000. Y nos dice, determina el balance inicial, a su vez el capital social. Entonces, comenzamos con el primer aspecto. Agarramos la suma, ¿no va? De los activos. ¿Cuánto sale? Una vez que realizamos la suma, nos sale en 975,000. Tenemos pasivos. En patrimonio faltaba el capital social. ¿Cuál es la ecuación básica que manejamos? Activos es igual a pasivos más el patrimonio. Es decir, agarramos y obviamente en este caso tomamos en cuenta los activos y le restamos los pasivos. Solamente con eso ya nos da el patrimonio. Y tenemos ya el balance inicial. Primer inciso resuelto. Primera nota de la pregunta. Es decir, el primer inciso era así de regalado. Entonces, fácilmente, era imposible sacar 0 en el ejercicio. Bueno, no era imposible porque hubo quien sí lo sacó, pero ya. Luego, el siguiente inciso era registrar en el libro diario las actividades. Podíamos, en este caso yo no coloqué las fechas, directamente me fui a las acciones. Tenemos un balance inicial, un asiento inicial, donde colocamos cómo se está empezando.
Luego, para el primer asiento contable nos dice que el 2 de agosto se pagaron gastos de instalación con cheque, es decir, gastos de instalación de la compañía. ¿Y cómo es con cheque? De este banco. Agarramos, nos dice que es de 125,000. Como se paga de este banco, el banco está en haber y los gastos de instalación en el debe. ¿Dudas hasta este punto? Bueno, no hay dudas hasta este punto. Luego pasamos al segundo asiento contable. Vemos que el mismo 2 de agosto se compró equipo de oficina por 95,000 a crédito. Entonces, como es a crédito, tenemos cuentas por pagar. 95,000 y es mobiliario y equipo de oficina. 95,000. El debe pasa a ser las cuentas por pagar y el haber es las cuentas por pagar y el debe el equipo de oficina. Acá también puede aceptarse letras por pagar. Podría ir también ese aspecto. Sigamos. Luego se tiene que, el 2 de agosto se compra una computadora con 5,975 pagando con cheque. En este caso, para mí estaba como mobiliario y equipos de oficina. La computadora yo lo consideré como un equipo de oficina. También se podía modificar esta parte por si acaso de acuerdo a cómo lo interpreta. Eso también revisé. De acuerdo a qué clasificación tengan en sus cuentas. Si tenían una clasificación distinta, no iba a haber mucho problema. Tenemos eso. Un minutito, por favor. Un minuto, por favor. Ok, bueno, continuemos. Tenemos el monto nuevamente, como es con cheque, va de bancos. Luego, al siguiente asiento. Se pagó con cheque una propaganda por 63,000. Ahora tenemos el primer gasto de publicidad, que como también se paga con cheque, es desde bancos. Va desde bancos. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Dudas hasta este punto? Ya. Por si acaso, vayan tiqueando el link de asistencia, por favor. Ya estamos por los 22, vayan tiqueando el link de asistencia. Continuemos. Ahora bien, luego tenemos
El 4 de agosto se compró papelería para consumo pagando en cheque 518. Para mí, nuevamente, mobiliario y equipo de oficina. Con cheque. Obviamente, en el haber está los 518 del banco y en el debe el del mobiliario. Siguiente. Siguiente asiento. El 4 de agosto se vendieron mercancías cobrando al contado. ¿Ya? Ingresa a caja, de inventario a caja. Acá se podía colocar el tema de impuestos o no. Como no puse de forma directa involucrar los tributos a pagar, no lo consideré. Justamente como no fui específico en la pregunta, no lo consideré. Por eso es que no se consideró. También, obviamente, si se hacía el cálculo con tributos, lo colocaba. O sea, consideraba los que hicieron como los que no hicieron. La diferencia acá sería solamente en el monto que ingresa a caja y cuál va a tributos por pagar. Y obviamente de todos los productos que se compraron, también va en ese mismo enfoque. Luego, el 5 de agosto se pagó a un proveedor 50,000 con cheque. Entonces, nuevamente va de nuestros bancos a las cuentas por pagar. Luego se tiene el 5 de agosto también se compró equipo de transporte con un cheque. Tenemos de bancos a equipos de transporte. Y por último tenemos el pago al contador con 500. Con cheque de bancos a gastos de sueldos. Y yo, bueno, en mi caso, para que mi cuenta de bancos no sea negativo, es decir, uno no puede gastar plata que no tiene, hice un depósito de caja a banco. Agarré y se podía aceptar también un sobregiro en este caso. Y yo vi como alternativa agarrar y lo que tenía en físico para hacer el depósito caja banco. Hacer el depósito. Esa es otra alternativa. Ambas opciones se aceptaban. Y bueno, ese fue el libro diario. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este punto? ¿Dudas hasta acá? Bueno, esa fue la primera parte. Ahora, al siguiente inciso. ¿Qué pasaba? Lo posterior a ello, lo que se hace es la mayorización. Obviamente, el asiento contable y los montos, tanto en el debe como en el haber. Y a partir de ahí se ve si es saldo deudor o saldo acreedor. En esta parte, en el del libro mayor, ¿hay alguna duda? ¿Alguien no pudo hacer esto? Yo creo que donde más chocaron fue a la hora de hacer el libro diario, o alguien tuvo otro problema aparte de eso. Porque los errores los vi en el libro diario. De los que presentaron, el libro mayor no era
no tuvieron tanto problema como en el libro diario. O alguien en específico no pudo ser el libro mayor. Bueno, con eso, una vez que se hacía la corroboración, se pasaba al balance de comprobación. Teníamos de cuentas bancos, caja, inventario, edificios, mobiliario y equipo de oficina, equipos de transporte, cuentas por pagar, capital social, gastos de sueldos, gastos de publicidad y gastos de instalación de compañía. Obviamente copiábamos las sumas en ambos lados. El link está acá. Se tomaba las sumas para ambos puntos, tanto el deudor como el acreedor, haciendo una validación total. Y luego, obviamente, a partir de ver dónde iba el saldo, se terminaba, bueno, se pasaba a colocar tanto ya sea el saldo del deudor o del acreedor. La parte de gastos se une en uno solo, como se ve acá, todo lo referente a gastos, y este va a ser el resultado del periodo. En este caso fue un periodo negativo. Como vieron, solamente hubo una venta, ¿no? Que tenemos en inventario. Y que fue a caja. Y no pudimos colocar el parámetro de venta. ¿Por qué? Porque no está el dato de cuánta ganancia se tuvo. Entonces no podíamos dividirlos. Ahora bien, este fue, a partir de ahí se colocan los datos y cuadra. Ese fue el primer ejercicio. No sé si alguien tuvo alguna complicación acá. Recuerden que si tenemos un saldo deudor, en este aspecto, al patrimonio va como negativo. Si el saldo está en el haber, va como positivo. ¿Alguien tuvo algún problema en este ejercicio adicional al que mencionó o no entiende algo de lo que se hizo? ¿O está listo para quejarse de algo más? Vamos a tomar el receso ahora a las 11:40, es decir, 5 minutos antes, a las 12 menos 5 volvemos, cosa de que el segundo ejercicio lo llevemos también de corrido, porque si no, no tiene sentido cortarlo a iniciado el segundo ejercicio y luego continuarlo ahí mismo. Démonos nuestros 15 minutos de receso. Tomen agua, estírense y luego volvemos a la segunda parte, por favor. Gracias.
Ok, vamos volviendo. No se olviden del link de la asistencia, por favor. Denme un minuto, yo también voy a descargar la asistencia. Aquí está, descargar la lista de asistencia, listo. Ya Inge, descargué la disculpe, asistencia. Dime. hay otro link en el cual hay dos preguntas. ¿Tenemos que responderlas? Sí, eso se va a hacer una vez terminado terminado el segundo ejercicio, o si quieren pueden ir avanzándolo. Es el link diagnóstico del tema al que vamos a entrar, al tercer tema, el punto de equilibrio. Ya, ingeniero. Gracias. Entonces, nuevamente una descarga de lista de asistencia. Listo. Veamos. Pasamos al segundo ejercicio, que es de la empresa Coco, Cerel, y tenemos nuestros saldos iniciales. Acá tenemos en bancos 15,000, inventarios 32,000, edificios 116,000, clientes 13,000, proveedores 14,000, documentos por pagar 62,000 y resultados anteriores 50,000. Y nuevamente tenemos que ver cuál es el capital social. Entonces acá vamos al mismo aspecto. Tenemos las sumas en ambos lados y solamente nos falta el capital social. Y ahí terminaba el primer inciso. Así de fácil. Con la resta terminaba el primer inciso. ¿Alguien tuvo problemas en llegar al balance inicial? No. Luego, obviamente, a partir de ahí se hace el balance inicial, tanto en el debe como en el haber. Luego, veamos las actividades. Como para el asiento 1 nos dice, se cobra la deuda de los clientes en efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cuentas por cobrar de clientes, los 13,000 que están que ahora van a estar en el haber, pasan a caja, al debe. Primera actividad. Segunda, se paga a los proveedores con cheque. Cuentas por pagar, como debe, y de bancos. La totalidad. Ese fue el segundo asiento contable. El tercer asiento contable, ¿qué nos dice? Se distribuye el 75% de las utilidades del anterior entre los socios, el 75%. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos los resultados anteriores. Por un lado van a estar como retiros el 75%, es decir, de los resultados anteriores por 0.75. Entonces, si se está retirando el 75%, ¿cuánto va a quedar como utilidad retenida? El 25%. Y con eso se cubre el tema de las utilidades. Muchos se equivocaron en este asiento, por si acaso. Hicieron que se retire a su totalidad cuando era solamente el 75%. Luego se compran mercaderías con un total de 60,000. Tenemos los 60,000. Acá, por si acaso, no especifica si se paga al contado o con cheque. Podían manejar ambos. En este caso, yo manejé con cheque justamente por el tema de que en caja no tenía saldo suficiente. Se podía utilizar con caja y un sobregiro. No, también se daba esa opción. Luego tenemos un minuto, no, nada importante.
Se vendió mercaderías por 100,000, cobrando en cheque un 75% de las ventas se tienen ganancias de 40%. Aquí está. Tenemos de inventario, si eran ganancias de 40%, tenemos los ingresos por ventas de 40,000 y del inventario que salió 60,000, teniendo con cheque de esos 100,000, 75,000 y en efectivo los restantes 25,000. Esa variación también viene acá. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay alguna duda? ¿Hay alguna queja hasta este punto? ¿Alguien que no esté de acuerdo hasta este punto con algo que se avanzó hasta acá? Continuamos. Son pagados con cheque los sueldos que asciende hasta 10,000. Gasto de sueldos y ¿de dónde? De bancos, por ser cheque. Y luego se pagan servicios de luz, agua e internet con 11,000. Y nuevamente no nos dice si es con cheque o... Ah, no, es depósito bancario, nos dice. O sea, tiene que ser de bancos. Y los gastos de servicios. 11,000. Y obviamente en bancos no puedo gastar lo que no tengo. Así que tenemos un sobregiro de 6,000. Cuentas tenemos banco, tenemos caja, tenemos edificios. Por si acaso también inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, documentos por pagar, capital social, resultados anteriores, retiros, utilidades retenidas, ingresos por ventas, gastos de sueldo, gastos de servicios, sobregiro. ¿Dudas hasta ahí? ¿Están despiertos? ¿Están vivos? ¿Se durmieron? Estamos despiertos, Inge. Estamos viendo. Ya. Del solucionario de los resultados hasta acá, ¿alguien tiene otro punto de vista? ¿Quiere plantearlo de alguna manera distinta? Como les decía, como no les especifiqué el tema de impuestos en el enunciado, directamente lo omití. Estaba abierto tanto a colocarlo como a no colocarlo, justamente porque no detallé. Y como con enunciados es lo que está escrito, es lo que se tiene que revisar, no lo puse justamente por esa parte. Pero obviamente ahí solamente varía el 13 y 16% correspondientemente. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este punto de la parte del libro diario? Que bueno, no hubo tanto problema en lo que son sumas y saldos o en los balances iniciales y finales o en el libro mayor. Los errores que vi de realización estaban en los asientos contables, ¿no? En cómo colocarlo. Eso es más cuestión de práctica nomás. Tenemos los libros mayores. Obviamente con el asiento contable, el debe y el haber correspondiente, saldos deudores y acreedores, y luego se pasa al balance de comprobación. Primero tenemos de las sumas, tanto el deudor como el acreedor, teniendo saldos en caja,
en bancos, en inventario, en edificios. Ahora, ¿qué hice con el retiro? A ver, vamos a ponerle colorcito. Que sea algo más vistoso. El retiro lo uní con los ingresos y gastos que están acá. Y una vez que se hizo eso, se tienen las utilidades retenidas y se tienen los resultados del periodo. En este caso tenemos un saldo en el haber, tenemos saldo acreedor. Entonces el signo se mantiene. Y cuadra. No sé si hay dudas hasta este punto, o dudas o reclamos de este primer parcial. Y eso fue el examen, ese fue el primer parcial. A la mayoría les fue bien, o por lo menos no tenemos tantos aplazados. Los que no les fue tan bien o los que quieren mejorar, esmérense. Como vieron, conmigo por lo menos, yo no busco aplazarles, no tendría sentido hacerlo. Tampoco quiero que sean los contadores perfectos. Lo que yo quiero es que de acuerdo a sus competencias, como hablamos, ustedes sean capaces de identificar, analizar e interpretar, que es lo más importante, la interpretación. De nada sirve que sean perfectos a la hora de colocar todos los datos, de manejar los asientos contables, de sacar los balances iniciales de comprobación de sumas y saldos, los balances finales, si no saben cómo interpretar y utilizar estos datos. Recuerden, lo más importante para ustedes es el cómo utilizar estos datos, para qué nos sirve o para qué no nos sirve. Y en ese mismo enfoque se tiene el siguiente parcial, bueno, el siguiente tema, perdón. Que para este siguiente parcial, como les mencionaba, este tema, el tema de punto de equilibrio, lo vamos a terminar en el próximo martes. El día de mañana completamos con todo lo que son la parte teórica y vamos a iniciar con algunos ejemplos. Y el siguiente martes estaríamos terminando, cosa de que ya ingresemos al cuarto tema. Para este parcial se van a tener 3 temas. La importancia del tema al que estamos ingresando, del punto de equilibrio. Como todos saben, de forma general, ¿quién me dice qué es el punto de equilibrio? Para que se animen más, ya que no quieren participar por sí solos, yo les voy a preguntar. A ver, veamos. Vamos a preguntar a Dylan. Dylan. Esto ya lo han visto, yo creo, en parte el anterior semestre. ¿Para qué sirve el punto de equilibrio? ¿Qué querrá decir eso? Dylan, te escucho. Y si no Ahí, tienes audio, está mi micrófono apagado. ya, suele suceder.
El punto de equilibrio serían como, como el elemento central, así, para determinar, qué sé yo, la variable de un negocio. Y como su nombre mismo dice, pues un punto de equilibrio. Ya. Puede ser, sí, lo pondremos así. El punto de equilibrio, y esto es bien importante por la siguiente razón, es cuando no ganas ni pierdes. Es decir, es el punto cero. Ni ganas ni pierdes. Tus costos fijos, tus costos totales y tus ventas están a la par, están en cero. Tus ventas son igual a tus costos totales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no ganas ni pierdes. Ese es el punto de equilibrio. Y a partir de ahí ya se ve el tema de viabilidad. ¿Y esto por qué es importante? Para empezar, porque a la hora de hacer sus proyectos de grado, sus tesis, sus tan ansiados tesis, que ya se les vienen un par de años, ustedes tienen que determinar la viabilidad técnica y económica. Es decir, si se tiene la capacidad de hacer a nivel de conocimientos, a nivel de aptitudes, y si se tiene la viabilidad, es decir, si te va a generar ganancias o te va a generar pérdidas. Así de simple. Es eso, el punto de equilibrio es para eso, para ver principalmente lo que es viabilidad. El punto de equilibrio es donde no ganas ni pierdes, es el punto cero. Es eso. Bueno, con esa idea, ahora vamos a iniciar el tercer tema y para ello vamos a comenzar con el diagnóstico. Como ya les dije, el primer link es para asistencia. El segundo es para el tema de el examen diagnóstico. Son dos preguntas. Estoy considerando 10 minutos para cada pregunta. Entonces, ustedes tienen 20 minutos en total para ir respondiendo estos aspectos. Hasta las 12:35 aproximadamente. Luego vamos a dar un periodo de dudas, preguntas, tanto del examen del primer parcial, de cualquier dato adicional que necesiten. Y vamos ya a ver el segundo tema, ya la introducción del segundo tema. Entonces pasen al link del cuestionario diagnóstico, por favor. Y, y tienen 20 minutos para ello. Inge, ¿me escucha?
Ya tenemos 16 respuestas, vamos completando. Creo que ya están terminando todos. Ya tenemos 18 y acá tenemos 21 personas, 20 si no me incluye. Los dos que quedan, por favor, vayan completando. Quedan 2 minutos, así que bueno, vamos completando.
Y bueno, tiempo. Con eso vemos de que este tema que nos viene es interesante, es por demás interesante y es fácil. Bueno, es relativamente fácil. ¿Y cuáles son los aspectos más importantes del tema al que vamos a ingresar? Primero, ya dijimos que es el punto de equilibrio, donde no se gana ni se pierde. Ahora, como saben, hay dos tipos de costos, los costos fijos y los costos variables. Un costo, un costo fijo se puede convertir en un costo variable y lo mismo un costo variable se puede convertir en un costo fijo. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando se trabaja por comisiones, es decir, no tienes sueldos fijos. Si vendes más, ganas más. Si vendes menos, ganas menos. Eso pasa a ser un costo variable, si se dan cuenta. Pero en un momento, cuando ves que las ventas son estables y que te sale demasiado pagar comisiones, pasas a tenerlo como trabajador de planilla. Si notan, con esto ya se vuelve un sueldo fijo, un costo fijo. Ahora, dentro de los costos, dentro de este manejo, normalmente se quita lo que son los impuestos. Eso se los maneja, no se mezcla el tema de impuestos, el tema impositivo acá. Por eso hay utilidades antes de los impuestos y utilidades después de los impuestos. Eso lo vamos a ver en otro tema posterior. Pero bueno, también hay un punto en el que es fácil complicarse acá, y es el de los servicios. No es lo mismo, recuerden, un producto que un servicio. Obviamente, ¿por qué? Porque a la hora de ofertar servicios es un poco más complicado el tema de el manejo de algunos costos, al igual que de los ingresos. ¿Por qué? Porque con un producto tú determinas tu margen de utilidad porque sabes cuál es el costo de producción, mientras que en un servicio esa parte es muy distinta, ¿no ve? Tú no puedes decir cuánto vale el servicio de forma tan cómoda como decir cuánto vale un producto. Es decir, tú no puedes manejar de forma tan fácil el costo de tu mano de obra. O para usted su asesoramiento en este punto ya de su carrera, porque ya no son personas que del mismo nivel de básicos, de ciencias básicas. A esta altura, ustedes, ¿en cuánto valorarían su conocimiento? Véanlo desde ese aspecto. Entonces, a la hora de manejar el tema de servicios ya no es tan simple. Incluso para manejar el tema del punto de equilibrio, ¿no ve? Estos aspectos son los que vamos a ver. Dime. Inge, me están sacando de la clase, Inge. Por si acaso, si se ponen a jugar con eso, yo tengo la capacidad de eliminar la opción tanto de llamar como de sacar, por si acaso. Hay algunas cosas que a mí no me gustan, que son como ese tipo de juegos. Pierden la ventaja de las llamadas más si continúan con esas acciones. A la hora de programar se quita eso. Yo lo dejé principalmente para que cuando alguien no pueda conectarse puedan llamarlo, y es por mutua colaboración. Pero si van a llegar a ese punto, yo les quito esa opción. No es tan complicado, aunque no crean, no es que no se pueda quitar, directamente se quita la opción. Son cosas que no son para jugar. Y ya les voy adelantando esa parte a los que están jugando con eso. Y ya me fijé que están entrando, saliendo. Son 3, 4 personas que vi que hicieron esto. No me gusta ese tipo de juegos.
Y por lo menos los que están en Riberalta saben que cuando hay cosas que no me gustan es mejor evitar hacerlas. Soy permisivo con muchas cosas, pero este tipo de acciones no. Vayan controlándose esas acciones, muchachos. Y lo digo muy en serio. Si se repite esta acción, directamente voy a quitar la opción de agregar y obviamente a la par de quitar. Es cuestión de permisos, no más a la hora de programar la clase se realiza eso. Yo di la opción justamente por el tema de que me comentaron la anterior vez cuando no les aparecía la llamada directa. Supuestamente ese tema ya se solucionó, pero di la alternativa justamente por ese tema. Eso como recomendación. No jueguen con esas cosas. Bueno, volviendo al tema. Mañana ya vamos a ver la parte teórica de esto. Con las diapositivas, obviamente, pero es ese aspecto que no lo hace tan simple en el tema de servicios. Por eso en productos es más fácil decir cuál es nuestro costo fijo, cuál es nuestro costo variable. Y en el tema de servicios, principalmente asesorías, hay distintos tipos de servicios también, por ejemplo. Si tomamos en cuenta los servicios de limpieza, tenemos cantidad de personal y tenemos los sueldos como costos fijos. Ahora, en el tema de asesoramiento, las asesorías, por ejemplo, ¿qué pasa con los abogados? ¿Cómo definen el precio de sus costos? Se maneja con aranceles. Las asesorías de abogados lo que hacen es tener aranceles como costos. Para cada tipo de servicio por departamentos tienen los aranceles. ¿Cuánto van a cobrar? Pero hay otras áreas que no. Y en este punto es que se maneja por un lado los techos presupuestarios y por otro lado el tema de oferta-demanda. Por ejemplo, en el aspecto de medio ambiente no hay aranceles como en el aspecto de lo que es de los abogados por procesos. No hay aranceles. ¿Qué quiere decir esto? Y hay muchas profesiones en las que no hay aranceles, que por un documento ambiental, digamos, un ingeniero te puede cobrar 5,000 pesos. Otro te puede cobrar 2,000, otro te puede cobrar 500. Entonces, y no está sujeto a nada, está sujeto a cuánto dice que vale su asesoría el profesional. Cuando no hay aranceles definidos, se da este tipo de temas, justamente de cuánto valorizas la oferta de tu servicio, es decir, tu asesoramiento. Incluso hay compañías que obviamente tienen asociados a distintos profesionales en el mismo área y empiezan a realizar los asesoramientos correspondientes. En su caso, por ejemplo, los planes CISO de seguridad industrial y higiene ocupacional, ¿no va? Va en el mismo aspecto. Es decir, es ver el tema es ver si existe aranceles a nivel, esto se puede manejar mediante sociedades o si no. Estos aspectos se manejan. Y para eso es que normalmente se dan el tema de sociedades de ingeniería, en nuestro caso la Sociedad de Ingenieros Bolivia. Porque un ejemplo de ello es que no es obligatorio registrarse. Voy a ir quitando ya la grabación porque ya no va a ir en el sentido del avance. Esto va como información ya.